Bien, vamos a continuar con las infecciones de piel y partes blandas, ¿ya? Vamos a ver un poquito lo que eso es la epidemiología. Realmente este es un tema bastante sencillo si se quiere, porque son cosas mucho más comunes que ya prácticamente por cultura general ya lo sabemos, ¿ok? ¿Cuál es la etiología? Las principales etiologías, aunque hay muchas, pero estas son las causas principales, y la clasificación de lo que son este tipo de infecciones. Ok. Las infecciones de piel son muy frecuentes verlas en pediatría. Es una causa, digamos, muy frecuente que traigan a un niño con una infección de piel. Generalmente hay dos gérmenes que son los más comunes que producen este tipo de infecciones, que son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. ¿Okay? Son dos gérmenes gram positivos que son los que mayormente vamos a ver en las infecciones no complicadas de piel. ¿Pueden cerrar la puertita, por favor? La localización generalmente influye en lo que es la gravedad de la lesión, ¿ok? Y el diagnóstico se establece en gran parte por la clínica. Tenemos que conocer lo que es la estructura de la piel. Sabemos que tiene varias capas, ¿ok? Lo que es la epidermis, que en sí está constituido también por un estrato superficial, o sea, es el estrato superficial o externo, lo más externo de la piel, y está constituido por el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Es la capa, digamos que más extensa, o el órgano más extenso de nuestro cuerpo, y en esa finita capa, que es la primera que está señalada ahí arriba, tiene todos esos estratos. Y es, digamos, uno de la parte más importante de nuestro cuerpo. Es la que nos protege y nos aísla de todas las enfermedades infecciosas y de todos los agentes externos. Tenemos la dermis, que es el tejido conjuntivo laxo y también está formado por capas. Y tenemos por último, o sea, en cuanto a lo más profundo, la hipodermis, que es el tejido celular subcutáneo. Por supuesto que la función principal de la piel es aislarnos, protegernos de todo lo que son los agentes extraños, ¿ok? Nos ayuda a lo que es el equilibrio hidroelectrolítico de nuestro cuerpo, previene tanto la salida como la entrada de agua y de electrolitos, ¿ok? Si tenemos quemaduras o tenemos lesiones extensas de la piel, por supuesto que nos vamos a deshidratar mucho más rápido, y con eso hay que tener ojo. También nos aísla de lo que es la flora bacteriana, inclusive la flora bacteriana que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es la habitual, ¿ya? Si tenemos alguna lesión de continuidad de la piel, nuestra misma flora bacteriana nos va a contaminar, ¿ok? También tiene lípidos y tiene sustancias como los glicofosfolípidos y los ácidos grasos libres, que también influyen en lo que son las bacterias y tienen actividad bacteriostática. E inclusive a través del sudor podemos secretar inmunoglobulinas, y que también nos van a proteger contra las infecciones de tipo bacteriano. Hay dos bacterias, las dos bacterias más frecuentes que invaden nuestra piel son bacterias gram positivas, ¿ok? Que son el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Son los dos más frecuentes. Hay muchos más, pero ya son como agentes que existen, por ejemplo, en los hospitales. Normalmente en la comunidad son circulando estas dos bacterias principalmente, ¿okay? El Staphylococcus aureus es, como lo ven allí, es una cocácea gram positiva en racimo, que es amplia, es de distribución amplia a nivel mundial, es parte de la flora de la piel, de las glándulas sebáceas y mucosas. Y muchos somos portadores de esta bacteria a nivel nasal. Se describen que un 30% de la población es portadora de esta bacteria. Tiene en sí muchas proteínas, como son las adhesinas,
enzimas como la hialuronidasa, las hemolicinas, lipasas, también tiene estafiloquinasas y producen toxinas que en conjunto van a hacer daño a nuestro cuerpo, ¿ok? Las proteínas generalmente son las que usan para colarse en las heridas o para colarse inclusive a veces en escoriaciones muy leves de la piel. Utilizan estas proteínas para, digamos, evadir nuestro sistema de protección, poder insertarse en el tejido profundo y luego producen las toxinas para poder hacer el daño que se va a ver a continuación, pasándose por el síndrome de piel escaldada hasta por el shock tóxico, que habíamos visto inclusive en las otras diapositivas. Y tenemos el Streptococcus pyogenes, que es también una cocácea gram positiva, pero esta es en cadena, ¿ok? Esa es la diferencia entre una y otra, principalmente cuando la vemos en un microscopio. Digamos que el más frecuente es el Streptococcus betemolítico del grupo A, es el que más abunda en la comunidad, y también somos portadores faringios, el 10% de la población, y existen también más de 80 serotipos de este tipo de bacterias. Su transmisión es aérea, por contacto directo, también la tenemos en la piel, en los genitales, inclusive en la faringe, ¿ya? También el poder patógeno se da a través de lo que son proteínas, enzimas y exotoxinas, que son las que van a producir el efecto tóxico en nuestro organismo. Vamos a ver realmente pocas, o digamos las más comunes, de las infecciones de la piel en pediatría, ¿ok? Como son el linfético vulgar o común, el linfético buloso o ampollar, la erisipela, la celulitis y ya habíamos visto el síndrome de piel escaldada por toxinas estafilocóxicas, que lo vimos ahorita entre el diagnóstico diferencial, shock tóxicos, estafilocóxicos, que es prácticamente lo mismo, y también el estreptococo también produce un shock tóxico muy parecido a lo que ya habíamos visto, ¿okay? En las infecciones de piel mucho más avanzadas o digamos más severas están las fasciitis necrotizante, que también la vamos a ver, y por último tendríamos las infecciones de los músculos, que cuando ya la barrera de piel se queda corta en cuanto a digamos los estratos que puede producir este tipo de bacterias, entonces toman los músculos, ¿ok? Y producen la piomiositis. Los más comunes, el linfético vulgar o común. Yo creo que esta imagen puede ser, o si la ven, no sé si la han visto antes, pero si la ven, fíjenla, porque es muy común en las urgencias pediátricas ver este tipo de imágenes en los recién nacidos, y en los lactantes más que todo, perdón. Se produce por el Streptococcus pyogenes y aureus, ¿ok? Hay una característica, o sea, hay un germen que es como de mayor incidencia en este tipo de linfético vulgar o común. Fíjense el tipo de lesiones, son lesiones costrosas, ¿ok? A diferencia de estas que vamos a ver aquí, que son lesiones ampollares. El linfético vulgar, que son las lesiones costrosas, van a ser producidas por ambos microorganismos. Ambos la pueden producir, tanto el Streptococcus pyogenes como el Staphylococcus aureus, ¿ok? Pero es más común verla cuando hay un Streptococcus pyogenes, ¿ok? Cuando hay el Staphylococcus aureus, vamos a ver bulas, que son la siguiente enfermedad que vamos a ver. Entonces, a pesar de que se describe que ambos gérmenes pueden producir el linfético vulgar, es mucho más común que sea el streptopiogenes. Se producen preescolares, es muy lactantes mayores o preescolares, es muy común. La lesión característica son estas vesículas que luego se hacen como costras. Ya cuando el paciente nos llega a nosotros son costras, ya casi no podemos ver vesículas, ¿ok? Y no producen cicatriz, curan sin hacer cicatriz. Por supuesto que como es una bacteria, para hacer un diagnóstico, si queremos hacer un diagnóstico preciso, tendríamos que hacer un cultivo, ¿ok? Un cultivo nasofarino en este caso. El tratamiento es tópico, generalmente no es una enfermedad que se complica, es casi localizada, aquí en lo que es la nariz, y inclusive podríamos tener lesiones orofaringias,
pero no son muy comunes, ¿eh? Y en el caso en que las lesiones se extendieran más allá de la piel, aparte de usar la mupirocina, que sería el antibiótico tópico, podríamos usar antibióticos como cloxacilina, vía oral, o cefazolina, ¿okay? Que tendrían la misma efectividad. Pero normalmente no llegamos como a tal. Es importante aquí, cuando veamos este tipo de lesiones, que le comentemos a los padres que tienen que aplicar muy bien la crema antibiótica alrededor de lo que son las fosas nasales, porque generalmente estos pacientes son portadores de estrepto nasal, ¿okay? Y estas son las otras lesiones, que es el limpético ampollar, que generalmente se produce casi exclusivamente por el Staphylococcus aureus. También se dan preescolares. Son, a diferencia de las otras lesiones que son costrosas, estas son vesículas, y bueno, es característico que son bastante, a pesar de que son bastante sensibles al tacto, no producen el signo de Nikolsky positivo, ¿ok? Es decir, yo las puedo romper con el tacto, pero no me voy a traer la piel circundante, solo el área de la vesícula va a quedar expuesta, ¿ok? Y el contenido es como lo ven allí, es como cetrino, no tiene pus. Eso es importante también saberlo, a diferencia de otras enfermedades. El tratamiento igual es tópico, con mupirocina cada 12 horas por 5 días, y también pudiéramos utilizar, si se extienden las lesiones o si vemos el paciente muy comprometido, pudiéramos utilizar tanto la cloxa como la cefazolina. El diagnóstico diferencial del limpético, tanto buloso como ampollar, o el vulgar, que es el costroso, es el herpes, tanto el simple como el zóster, la escabiosis, la varicela. La tenemos que diferenciar de la varicela, pero acuérdense que la varicela tiene lesiones pleomórficas, ¿ok? Nada que ver con este tipo de lesiones, a pesar de que son bulas también, hay pleomorfismo en la varicela, que aquí no lo vamos a tener. Y bueno, las complicaciones generalmente tienen complicaciones renales, como las glomerulonefritis postestreptocóxica. Generalmente se da cuando es estreptococo más que todo, y no estafilo, y se da porque los complejos inmunes que se producen en el cuerpo se van a depositar en los capilares glomerulares, y allí van a producir primero un síndrome nefrítico, y luego entonces pueden producir alteraciones renales a largo plazo de la enfermedad. Duran generalmente entre 3 a 6 semanas por infección el síndrome nefrítico. Este es otro tipo de lesión de piel, ¿okay? Que es el intértrigo, que son lesiones que están ubicadas en los pliegues, en las axilas, la podemos ver en los pliegues de los codos, en el ingle o en la ingle. También podemos ver este tipo de lesiones, y son tal cual como lo ven allí. Pareciera que fuera una lesión de una dermatitis atópica, ¿okay? Es como una placa rojiza que tiene bordes no bien definidos. Pueden tener lesiones inclusive satélites cuando están complicadas con Candida albicans, ¿okay? La causa principal del intértigo es el Staphylococcus aureus y también el Streptococcus pyogenes, ¿okay? Son los dos principales. Cuando hay complicaciones sobre infecciones por hongos, tenemos la Candida albicans, y es cuando tenemos más lesiones satélites en la lesión, valga la redundancia. El diagnóstico diferencial son las dermatitis atópicas y seborreicas, porque de verdad parecen lesiones como de alergia. Y el tratamiento en este caso es antibiótico igual, podemos usar la misma mupirocina, y si están complicadas con cándida, entonces tendríamos los antimicóticos. Luego tenemos la foliculitis, que no es más que la infección del folículo piloso. Todos hemos tenido inclusive en alguna oportunidad foliculitis, ¿okay? Se ve como se ve en la imagen de abajo, son unas vesículas llenas de secreciones de detritus, o sea, de pus, que pues se producen en un área determinada, se producen a veces únicas en una sola lesión, o se produce muchas lesiones, y es frecuente que estén en el cuero cabelludo, en los glúteos, en las extremidades
extremidades. El microorganismo, en este caso, es el Staphylococcus aureus, es el principal microorganismo que produce este tipo de lesiones. Y el diagnóstico diferencial, bueno, mencionan allí picadura de insectos. Yo creo que no tienen que haber picado muchos insectos para producir así, pero es uno de los diagnósticos diferenciales. Y la escabiosis. El tratamiento igual. Acá vamos a ver como característica de que todas las enfermedades, como son producidas o por el estafilococo o por el estrepto, el tratamiento va a ser para piel. Cloxa, si hay un toque sistémico, o tratamiento tópico como la mupirocina cuando es un caso localizado. Y también hay una cosa que tienen que ver, bueno, que nosotros, yo cuando estudiaba lo tomaba así: todo lo que produzca vesículas, lo más probable es que sea un estafilo, ¿ya? Y lo que produce costras, lo más probable es que sea un estrepto, ¿ya? Luego tenemos el forúnculo, que es muy parecido al anterior, pero es una lesión mucho más grande y tiende a ser única, ¿ok? Es una infección más profunda del folículo piloso. Se produce también por el estafilo. Tiene calor local, es mucho más grande, mucho más dolorosa, parece casi un absceso, como un folículo piloso pero que se está abscedando. Y en el caso en el que hay personas que sufren mucho de este tipo de lesiones, que le salen mucho en el cuerpo, o sea, en varios sitios, y cuando tenemos varias lesiones de este tipo en un solo individuo, es importante hacer erradicación nasal del estafilo, ¿ya? Porque generalmente son personas portadoras de estafilo nasal que por alguna razón se manipulan la nariz, y cuando empiezan a tocarse o a rascarse algunas zonas del cuerpo, se produce la inyección de este microorganismo en varias partes y aparecen los folículos regados por varias partes del cuerpo en diferentes zonas. El ectima es una lesión, ectima es una lesión que en un principio se ve así, y la que viene es sobreinfectada, ¿ok? Es producida por un Streptococcus pyogenes de su mayor preferencia. Fíjense lo que siempre les había comentado: cuando vemos ampollas pensamos en estafilo, cuando vemos lesiones costrosas pensamos más que todo en estrepto, ¿ok? Esto en un inicio eran vesículas, pero generalmente evolucionan así, se decapitan, son centro ulcerado, borde sobrelevado, dejan cicatriz por supuesto, y generalmente son complicaciones como de lesiones previas, ¿ya? Pueden producir linfangitis, celulitis, glomerulonefritis, porque es estrepto, y el tratamiento también es con penicilinas, bien sea tópico o ya sistémico si comprometen muchas áreas del cuerpo. Y este es el ectima gangrenoso, que generalmente es el mismo anterior, pero que se sobreinfecta con pseudomonas, ¿ok? Y ya aquí se diferencia del anterior porque ya es una base necrótica, como lo ven allí, se extiende, es mucho más grande la lesión y generalmente pasa por estos estadios, pasa por pápula, vesículas, úlceras, y luego hace esa necrosis central. Generalmente se da en áreas como los genitales y las extremidades inferiores. Y el tratamiento es también las penicilinas, pero penicilinas antipseudomónicas. Y la cirugía, porque hay que debridar esa área para poder tener una lesión, para poder sanar la piel. Aquí tenemos la erisipela, que me estaban preguntando hace minutos por ella. La erisipela es una lesión que, como allí lo ven, es una lesión amplia que tiene compromiso de la dermis y de la epidermis también, e incluye muchas veces vasos linfáticos regionales. Se da más que todo en las extremidades, en los miembros, en las extremidades inferiores, y generalmente el Streptococcus pyogenes, que es el que produce la lesión, entra en ese sitio pues por una lesión de continuidad de la piel, bien sea por un traumatismo, por micosis interdigitales, bien sea por dermatitis atópica. O sea, hay algo que me está lesionando la piel en ese momento y que hace como puerta de entrada de este microorganismo. El cuadro clínico, bueno,
mucho malestar general, compromiso del estado general, fiebre, escalofrío, dolor intenso. Es una lesión que duele mucho, inclusive al tacto superficial es muy dolorosa. Es una placa eritematosa que, como lo ven allí, es bien definida. Allí no se ven mucho los bordes, pero el borde que se ve lo pueden inclusive delinear, dibujar. Brillante, tiene mucho edema en la zona en donde se produce, y cuando uno toca la lesión, a pesar de que se ve así como brillante, es como de piel de naranja, es áspera la piel, ¿ok? Y duele mucho al tacto. Generalmente es fácil de diagnosticar, ¿ok? Y nosotros si sabemos de hacerlo, por supuesto, si sabemos el diagnóstico y sabemos las características de las lesiones, no necesitan muchos exámenes diagnósticos. Ya al verla, y generalmente el paciente dice, me picó algo, me rasqué, me caí y me corté, o sea, hay una puerta generalmente de entrada. Entonces ya uno sabe que se trata de una erisipela. Y el tratamiento el mismo, igual. Sistémico, si hay compromiso general, con penicilina, y si no hay compromiso general, entonces tópico con mupirocina tópica. La celulitis, generalmente las erisipelas ya uno intenta más darle tratamiento sistémico, porque el compromiso realmente es extenso, es toda la pierna o todo un brazo. Generalmente se ve mucho en los miembros inferiores porque son en los sitios donde más lesiones hay. Que si se puyó de repente la planta con algo, si se tropezó con algo, inclusive se ve mucho en personas adultas también. En los niños se ve porque se tropiezan, se caen, las rodillas se raspan, ese tipo de cosas. Y en adultos se ve, generalmente también se ve mucho en esos adultos que son diabéticos, que tienen pérdida de la sensibilidad de las extremidades y se hacen heridas constantemente. También se ve mucho este tipo de lesión. Y hay que diferenciarlas de la celulitis, ¿ok? Se parecen mucho. Pero fíjense que hasta el microorganismo es diferente, ¿ok? Tenemos el erisipela, lo que generalmente predomina es el strepto, mientras que en la celulitis el principal germen es el estafilo. No cambia mucho lo que es la elección de antibióticos, porque son antibióticos para grampositivos igual, pero sí puede cambiar mucho el pronóstico de la enfermedad como tal. Aquí hay compromiso tanto de la epidermis como de la dermis y la hipodermis. Tiene siempre una puerta de entrada también como la erisipela, como ya lo habíamos dicho, y los cuadros son muy parecidos, ¿ok? Solamente que esta, si ven, hay un aumento de volumen significativo del área, ¿ya? Y generalmente se puede producir una septicemia con mucha mayor frecuencia y más rápido que la erisipela, ¿ok? Esta es una placa eritematosa de bordes no sobrelevantados, a pesar de que uno lo ve como que el paciente está edematizado. La lesión de piel como tal no tiene bordes sobrelevantados, lo que hay es un gran edema en la parte interna de la lesión, ¿ok? Son mal definidos, a diferencia de la erisipela, que es un borde que uno puede inclusive dibujar, delinear. Esta no, y tiene un gran aumento de volumen local, hay calor, signos de flebosis, dolor, calor, rubor, ¿ok? Todo lo que describe a la celulitis. Si no tenemos compromiso sistémico, pues podemos darle cloxacilina o cefalosporina de primera generación. Generalmente se tratan con antibiótico oral o endovenoso, ¿ok? Dependiendo de la edad del paciente también, porque si tenemos un recién nacido con una celulitis, no lo podemos tratar con antibiótico vía oral. Si tenemos un paciente inclusive menor de 3 meses con una celulitis, generalmente esta imagen se ve mucho. ¿Y por qué? Porque las madres le aprietan a los recién nacidos las mamas, ¿verdad? Porque sienten, por el efecto hormonal, sienten como una pelotita debajo de la mama, entonces allí empiezan a apretar, hacen una lesión de continuidad en la piel y se produce este tipo de celulitis. Un recién nacido así no lo podemos tratar con antibiótico vía oral. Tiene que ser a juro antibiótico vía endovenoso. Entonces, dependiendo de la edad y dependiendo de la extensión de la lesión, pues vamos a decidir si lo vamos a tratar con antibiótico vía oral o con antibiótico vía endovenoso. Inclusive cuando hay compromiso sistémico, podemos llegar a utilizar clindamicina, ceftriaxona, dependiendo de la edad también del niño. La duración del tratamiento
puede ser de 5 días vía oral, como hasta puedes llegar a tener 10 días si es de vía endovenoso y depende de las complicaciones. Y hay que tratar, por supuesto, la lesión que originó esa puerta de entrada a la piel del microorganismo. Esta es la fasciitis necrotizante. Es una de las infecciones que comienza por piel, pero ya no es nada más piel, más severas en cuanto a este tema que vamos a tratar. Se produce en la mayoría por el estrepto piógenes. Es una infección muy grave, por supuesto, ya ven que no es nada más la piel, tiene tejido celular subcutáneo, produce necrosis, y la necrosis, lo importante del tratamiento oportuno y rápido es que se extiende de una forma muy, muy rápida, ¿ok? Y puede llegar a tener una mortalidad hasta del 47% de los pacientes. El paciente, por supuesto, ya no se maneja ni siquiera hospitalizado en sala general, sino en unidades de cuidados intensivos. Bueno, generalmente se produce, los factores de riesgo generalmente son en pacientes inmunosuprimidos, en heridas traumáticas, en cirugías recientes, porque generalmente cuando ya vemos una lesión de este tipo, tenemos que pensar, ok, el germen es un germen multiresistente, o sea, no es sensible a los antibióticos comunes, o es un paciente que de repente ingresó a un centro hospitalario y allí se contaminó con un germen mucho más agresivo. Y es muy frecuente, por supuesto, en las extremidades, por lo que habíamos mencionado de las puertas de entrada, que generalmente nos hacemos heridas más fácilmente en las manos o en los pies. Son áreas que al inicio son edematosas, eritematosas, duelen mucho, ¿okay? El paciente luce tóxico, tiene fiebre muy alta, los exámenes de laboratorio tienen una leucocitosis muy elevada, y al cabo de 2 o 3 días de haber comenzado este cuadro de sintomatología general, inclusive puede comenzar como con una celulitis en el punto de entrada del microorganismo. La lesión va empeorando cada día más, se vuelve roja, purpúrica, azul, o sea, ya va dando signos de necrosis, y después se debilita, ¿ok? Hace bulas y hace todos este tipo de lesiones que estamos viendo allí en la diapositiva. Si el paciente llega a presentar, no se trata de forma oportuna, no se debrida la lesión, no se cura en quirófano como debe de hacerse, puede presentar lo que se llama el síndrome compartimental, que es que el microorganismo, digamos que se extiende por debajo de las fascias, produce edema, y ese edema no se puede, o sea, es un edema ya desde las partes profundas de la piel, inclusive los músculos, y como no hay, digamos, hacia dónde expandirse, porque estamos bajo piel, entonces pueden producir necrosis del tejido celular, o sea, los tejidos profundos de las fascias, inclusive muscular, y producirse la mionecrosis, como en algunos casos se ha visto. Siempre hay que hacer hemocultivo, porque esto ya no es algo viral, sino es, por supuesto, algo infeccioso, y puede generalmente, cuando ya llegamos a este tipo de lesiones, ya no es nada más un estrepto que está allí, ya generalmente están complicados con otro tipo de bacterias mucho más agresivas. Y bueno, esta clase es mucho más corta. Sabemos que, para concluir, que pues la piel es un órgano, aparte de que sea el órgano más extenso de nuestro cuerpo, es de vital importancia porque nos aísla de todos los tipos de infecciones que hemos visto. En los últimos años se ha visto la incidencia de bacterias que son resistentes a los antibióticos que normalmente utilizamos, y esto se debe también por el uso y abuso de los antibióticos, ¿ok? Y los microorganismos más frecuentes, siempre recuérdenlo, los de entrada son el estafilo y el estrepto, son los más frecuentes y son los que debemos de pensar cuando estamos en un consultorio, cuando estamos en un CEFAM. Lo primero que debemos pensar, debemos colocar antibióticos para estos microorganismos, y si al cabo de 3 o 4 días el paciente no mejora, entonces allí proceder a cambiar de antibiótico, cambiar de estrategia terapéutica. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a este tipo de procesos infecciosos?
Sí, generalmente si tienes un paciente hospitalizado y el compromiso de la lesión es extenso, que tú vas a hospitalizar al paciente, normalmente pides los cultivos antes de poner el tratamiento antibiótico. Pero si es un paciente que uno ve por una consulta y realmente tiene una lesión pequeña, que uno considera que puedes iniciar un antibiótico bioral y que va a ser efectivo, puedes no pedirlo, ¿ok? Porque de forma ambulatoria generalmente no pedimos cultivo. Aparte de que el cultivo, generalmente uno pide dos tipos de cultivos en estos tipos de lesiones. Pide hemocultivos, ¿ok? Que son dos normalmente, y pides cultivo de la secreción de la lesión, ¿ya? Entonces, si no tienes, por ejemplo, tienes una celulitis y no tienes una lesión exudativa en ese momento, puedes, dependiendo del tamaño de la celulitis, puedes no pedir los cultivos y darle antibiótico bioral al niño, ¿ya? Y reevaluarlo en 2 o 3 días, o otra opción podría ser pedirle los hemocultivos y reevaluarlo en 2 o 3 días con el resultado de los hemocultivos. Pero si son tratamientos ambulatorios, vía oral, normalmente no está como protocolizado pedir cultivos antes de comenzar el antibiótico. Si son antibióticos endovenosos, son lesiones extensas, sí. Siempre cuando un paciente está hospitalizado y vamos a comenzar un antibiótico endovenoso o vamos a hacer un cambio de antibiótico, hay que pedir cultivo, tanto de secreción, si hay alguna herida abierta, como hemocultivo. Y si tenemos un paciente que tiene un cultivo, por ejemplo, en el área de pediátrica, si tenemos un paciente que tiene los 2 hemocultivos positivos, siempre hay que pedir también, dependiendo del toque de estado general del paciente y de la edad, si es pequeño, un cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Hacer una punción lumbar y hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Eso también es importante. Si vamos a hacer, si por ejemplo vas a tratar un forúnculo, vas a tratar una foliculitis, allí solamente es tópico y no es necesario pedir ningún tipo de cultivo. Eso depende del contexto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta. ¿Pudiese ser que un diabético curse con fasciitis necrotizante como complicación? Sí, es que es muy frecuente, inclusive ellos son los pacientes más frecuentes que sufren de fasciitis necrotizante. Porque como te digo, tienen neuropatías del diabético, pierden la sensibilidad a las extremidades, se pinchan con cualquier cosa en el piso o de repente tienen con frecuencia micosis interdigitales y por allí se cola tanto un estrepto como un estafilo y pueden producir con mucha frecuencia fasciitis necrotizante, porque no se dan cuenta ni siquiera que ya tienen una celulitis, que tienen edema, pasan desapercibidos todos esos síntomas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que presenta forúnculo de repetición y necesitamos hacer erradicación en el caso de este floco, ¿esta erradicación pasa por nosotros o tenemos que derivar al especialista? No, lo podemos hacer nosotros. Lo podemos hacer nosotros, inclusive puedes colocarle antibiótico bioral y tópico a nivel de las fosas nasales, o sea, la puerta de entrada a las fosas nasales y antibiótico bioral, y lo podemos hacer nosotros sin ningún problema. No es necesario derivarlo a ningún especialista, pero ya ahí sí tendría que ponerle antibiótico bioral. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Las infecciones como la celulitis o la erisipela es frecuente que vuelvan a ser el cuadro como en un futuro? Puedes hacerlo, sí, porque es que no te crea ninguna respuesta inmune en el organismo, ¿ok? Y son siempre producidos por una bacteria. Y estas bacterias tú puedes hacer, inclusive hay pacientes que pueden hacer, si su sistema inmunológico está comprometido, pueden hacer celulitis a repetición. Como puede ser que un niño haya presentado una celulitis porque de repente se cayó y se raspó, no hubo buen aseo, presentó una celulitis y a los 2, 3 años vuelve a presentar otra. O sea, no hay respuesta inmune contra el microorganismo como tal, como puede presentarse, por ejemplo, en la varicela, que te da varicela una vez y ya no te repite. No hay respuesta inmune en este caso. Así como memoria inmunológica no hay. Puedes presentar otra vez la infección. ¿Algún otro comentario, preguntas? Aproveche. Bueno. Doctora, ¿sabe qué? Tenía una consulta con el
por ejemplo, un mismo microorganismo, Staphylococcus aureus, ¿cierto? Ajá. Pero me puede dar de distintas formas, pero es el mismo microorganismo. Sí, ¿De pues, qué depende eso de que me dé de distintas formas el cuadro? es que, por ejemplo, tú puedes tener un estrepto, por decirlo de alguna manera, que te puede dar una faringoamigdalitis, ¿ok? Que te puede dar una otitis, que son gérmenes frecuentes, que o sea, es generalmente lo más frecuente, o te pudiera dar una erisipela. Y eso va a depender de por dónde tú lo adquieras. Si tú lo adquieres por vía respiratoria, no te va a dar una erisipela en el pie, ¿ya? O sea, generalmente él infecta el sitio en donde él se inocula. Así como funciona, o sea, así como hace la toxicidad él. Donde él se inocula, si tú lo adquieres por vía respiratoria, generalmente te va a dar una amigdalitis, o te puede dar una faringoamigdalitis, o te puede dar de repente una otitis, ¿ok? Pero si tú te pica, por ejemplo, algún insecto, lo pica a uno en la mejilla, y por ahí, esa es la puerta de entrada, entonces va a dar una celulitis periorbitaria, ¿ya? Si de repente te pinchaste con un clavo, ibas caminando, una tachuela o algo el pie, y por allí entra, puede ser frecuente que te dé una erisipela, o que te pueda dar, en el caso de un estafilo, que te pueda dar una celulitis. Entonces va a depender del sitio en donde él vaya a entrar. Si, por ejemplo, en los recién nacidos, porque nosotros generalmente tenemos una respuesta inmunológica mucho más fuerte y localizamos la infección. Si él entró en la pierna, hacemos una celulitis, y generalmente, si estamos inmunológicamente bien, va a localizar esa infección en la pierna. Pero, por ejemplo, un recién nacido que cortándole una uña, que nos ha sucedido, cortándole una uña, le cortan un pedacito de la piel, por ejemplo, y por allí entra un estrepto, puede hacerte una celulitis y hace una septicemia, ¿ya? O sea, porque la bacteria viaja por el torrente sanguíneo y te puede dar una meningitis, puede hacer otro tipo de proceso infeccioso, que no es nada más localizado al sitio en donde entró el microorganismo, sino ya se generaliza, porque no hay este sistema inmunológico que te aísla el microorganismo y te produce un solo síntoma, por ejemplo. Ya en las fasciitis necrotizantes ya es una septicemia, o sea, ya el microorganismo tomó una parte del cuerpo y ya es muy frecuente que un hemocultivo te salga positivo. Pero de repente en una erisipela, que está localizado al pie, tú haces un hemocultivo y no te va a salir nunca. Es muy, muy poco frecuente que salgan positivos, ¿ya? Solamente si hay secreciones y eso, es más frecuente que salgan positivos en ese tipo de, cuando es local. Pero va a depender del sitio de entrada al cuerpo del microorganismo. ¿Alguna otra cosa? ¿Todo claro? Bueno, vamos a hacer el examen ahora. Se despertaron los que estaban dormidos. Ya. Pero no es eso.